Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 5 y versículo 4, donde dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hallamos en este versículo 4 las conversaciones piadosas. Y comienza diciendo palabras deshonestas, es decir, o sucias, que tienen que ver con la obscenidad en general. Cualquier lenguaje degradante e indecente proviene de la misma raíz griega de la palabra vergonzoso, como dice en el versículo 12 de este mismo capítulo, donde Pablo dice que tales cosas viles no debían ni siquiera ser mencionadas, mucho menos ser objeto de participación directa por parte de los creyentes, y allí se relaciona con el término en Colosenses 3:8, que también se traduce como palabras deshonestas de vuestra boca. Por otro lado, necedades solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento y se deriva de moros, que significa tonto o estúpido, y del lego, que significa hablar. Se refiere a hablar cendeses, como solo propio de una persona con graves deficiencias intelectuales. En ocasiones, a obscenidades rastreras y el lenguaje necio y mantecato que procede de los borrachos o de las bocas que es como una alcantarilla cuya única torpe función consiste en llenar el aire con cochinerías mundanas. Hallamos también la palabra truhanería, que por otra parte se refiere a un tipo de lenguaje más enfocado y premeditado, ya que alude a la idea de convertir con rapidez cualquier cosa que se dice o hace, sin importar cuán inocente sea en sí misma, y lo hace en algo que es obsceno o sugestivo. Es el lenguaje sucio de una persona que utiliza toda palabra y circunstancia para ostentar su astucia y también su humor en el campo de la inmoralidad. Son las palabras típicas de quienes se dedican al oficio de encontrarle un giro siempre sexual a cualquier situación, como es el caso de los anfitriones de programas de opinión y otros charlatanes indiscretos de la profesión. Pero lo cierto es que la obscenidad rastrera y nada elegante de las necedades y la obscenidad de alto nivel, que son las truhanerías o picardías, provienen de la misma clase del corazón, es decir, del corazón de la persona que se ha entregado a toda inmundicia moral y que llena su boca de palabras deshonestas. A la luz de una enseñanza tan clara de la palabra de Dios, resulta extraño que a los cristianos no solo discutan, sino que se rían y hasta además hagan chistes de forma impune acerca de casi todas formas de intimidad, corrupción y perversión sexual. La norma de Dios sigue siendo clara en el día de hoy, ya que no debe haber palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. En lugar de involucrarse en la inmoralidad y en el lenguaje sucio, la boca del creyente debería dedicarse a dar acciones de gracias. El agradecimiento es una expresión de renuncia al egoísmo. La persona egoísta y no amorosa no da gracias porque piensa que merece cualquier cosa buena que recibe. Pero la persona amorosa y no egoísta, por otra parte, enfoca su vida y su interés en las necesidades de los otros.
Por tanto, cualquier cosa buena que recibe de Dios o de otras personas lo cuenta como algo inmerecido y además gratuito. Siempre es agradecida porque en su espíritu está lleno de amor y también de dadivosidad. En lugar de usar a otros, él o ella le sirve. En lugar de tratar de convertir lo inocente en inmoral, procura cambiar lo inmoral y fomentar lo justo y lo santo. Además, es una persona agradecida, porque la vida santa es la vida que satisface y la gente ve el amor de Dios en la persona que es agradecida. Si los cristianos somos conocidos por algo, debería ser por nuestro amor expresado hacia Dios y hacia los demás. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este versículo 5 muestra una advertencia clara. Así que es claro que Pablo está reafirmando una verdad que había enseñado a los efesios muchas veces mientras estuvo pastoreándolos en medio de ellos, y sin duda una verdad que otros habían reforzado, ya que dice: porque sabéis esto. Por tanto, el apóstol les dijo. Es seguro que no había duda o confusión en sus mentes acerca de lo que él estaba a punto de decirles, porque no era algo nuevo. Nótese que Dios no tolera el pecado y el amor pervertido conduce, sin embargo, al castigo. El pecado no tiene lugar alguno en su reino ni tampoco en su familia. Las palabras fornicario, inmundo y avaro se derivan de la misma palabra griega básica del versículo 3 y que se traduce fornicación, inmundicia y avaricia. Nótese que la avaricia es una forma de idolatría, ya que el hombre avaro, por lo tanto, es más que simplemente egoísta e inmoral, es idólatra, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Las personas que se caracterizan por los pecados que Pablo acaba de condenar en los versículos 3 y 4 no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. También se debe de considerar que ninguna persona cuyo patrón de vida es de inmoralidad, fornicación, inmundicia y avaricia habituales pueden formar parte del reino de Dios, porque simplemente es imposible que una persona así le pertenezca. Esto, sin embargo, contradice las verdades de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así como la instrucción que también nos dice en la primera carta de Juan acerca de las características de los creyentes, la vida descrita aquí da testimonio de una naturaleza no redimida y además dominada por el pecado, sin importar qué relación con Cristo afirma tener la persona. Pero téngase en cuenta que los hijos y las hijas de Dios tienen la naturaleza de Dios, y la persona que se caracteriza por la pecaminosidad habitual demuestra que no tiene una naturaleza pía, es decir, que no tiene la naturaleza de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 9 y 10 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El reino de Cristo y de Dios se refiere a la esfera de la salvación, la comunidad de los redimidos y el lugar de la gloria eterna. El reino
es el gobierno de Cristo y de Dios, el cual incluye la Iglesia presente, el milenio futuro y el estado eterno de la gloria. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». Así que, toda persona que es salvada y por ende forma parte de ese gobierno glorioso de Cristo y de Dios, es enseñada y guiada por el Espíritu Santo y por la inclinación de su nueva naturaleza, y lo hace para abandonar el pecado y buscar siempre la justicia de Dios. La persona cuyo patrón básico de vida no refleja esa orientación no puede afirmar que Dios sea su Padre, o que el reino de Cristo y de Dios sea su herencia. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: «Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia». Hallamos en este versículo 6 un aviso solemne. Por tanto, es peligrosamente engañoso que los cristianos traten de dar seguridad de salvación a una persona que no tenga fundamentos bíblicos para tener tal seguridad. En su primera carta a la iglesia en Corintios, Pablo da una lista todavía más detallada de pecados cuyas prácticas habituales demuestran que una persona no es salva y no tiene defensa ante Dios, como vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, donde dice: «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Tales cosas no caracterizan a los hijos de Dios, como nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 21, donde nos está hablando de lo que produce la carne. El veredicto de Dios es que, sin importar cuál pueda ser el argumento presentado, una vida dominada de esa manera por el pecado está condenada totalmente al infierno. La gente tratará de negar esto, pero Pablo advierte que no se le debe prestar atención, ya que dice: «Nadie os engañe con palabras vanas», diciendo que el pecado es tolerable y que Dios no excluirá a los pecadores no arrepentidos de su reino. Las palabras vanas están llenas de error y carentes de verdad, porque eso tiene poder para engañar. Sigue diciendo este versículo que es por estas cosas, es decir, a causa de los pecados listados aquí y de las mentiras de las palabras vanas, que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tales personas son llamadas hijos de desobediencia, porque desobedecer es parte de su naturaleza y por ello son hijos de ira, son blanco de las armas del juicio de Dios. La actitud de Dios hacia el amor pervertido y el pecado sexual puede verse con claridad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 25 y los versículos 1 y 9, que en aquella ocasión, cuando los israelitas tuvieron relaciones con mujeres moabitas, Dios los juzgó y en ese día murieron 24.000 de ellos. Su actitud hacia el pecado sexual no ha cambiado, y el amor pervertido atrae la ira de Dios, como una ciudad iluminada atrae a los bombarderos enemigos. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «No seáis pues partícipe con ellos». Vemos aquí en este versículo 7 un mandamiento claro, así que es una advertencia final.
ya que Pablo dice no seáis pues partícipe con ellos. Es decir, no se asocien con el mundo en su perversión. Le dice, no se unan a ellos en su maldad. En lugar de eso, únanse y sean socios de Cristo en la justicia. No imiten al mundo, sino más bien sean imitadores de Dios como hijos amados. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hallamos en este versículo 8 un notable contraste. Y es que el apóstol Pablo hace aquí un contraste entre el aspecto que tenía la vida del creyente antes de la salvación y lo que Dios ha propuesto que sea después de la salvación. Al hacerlo simplemente declara lo que debería ser obvio por otra parte, y es que una persona que ha sido salvada del pecado debería cortar toda relación con el pecado y vivir como un hijo de Dios, redimido y purificado. Para ilustrar ese punto, el apóstol emplea la figura bíblica comunes como es, tinieblas y luz, y comienza diciéndoles lo que eran antes. La forma verbal de erais revela dos realidades importantes. Primero, el tiempo pasado indica una condición que ya no existe. Es decir, el pasado es irreversible. Y esa verdad es reforzada con la expresión en otro tiempo. Antes en la carta Pablo dice, en Efesios 4, 17 al 20, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En segundo lugar, el verbo o no es modificado por una proposición tal como en o de. En otros lugares, en la Biblia, habla de que una persona está en las tinieblas, o es de las tinieblas, pero aquí dice erais tinieblas. Antes de venir a Cristo, nuestra existencia total, nuestro ser, así como nuestra conducta, estaba caracterizada precisamente por las tinieblas. No había otro aspecto en nuestra vida espiritual que no fuese propio de las tinieblas. Éramos, por tanto, hijos de la oscuridad, es decir, hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 6. No éramos simples víctimas del sistema de Satanás, sino que además éramos partícipes y contribuyentes del mismo. Y también no solamente estábamos en pecado, sino que nuestra naturaleza misma estaba caracterizada por el pecado mismo. La Biblia, que es la palabra de Dios, da 4 características básicas de esas tinieblas espirituales. Primero, es la obra de Satanás. Los que no son hijos de Dios son hijos de su padre el diablo, como nos dice, por ejemplo, en Juan 8:44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es difícil, aún para cristianos, imaginar que los incrédulos cumplidores de la ley, que parecen decentes y agradables, con quien es todos los días se pueden ver, hablar y encontrarnos, sean precisamente ellos, estas personas, hijos del diablo. Pero no obstante, toda persona,
o es un hijo del diablo o es un hijo de Dios. No hay un lugar intermedio, no hay un lugar en el cual diga yo no soy de uno ni soy de otro. Ya que no existe otros tipos de paternidad espiritual ni de hijo espiritual, aunque es obvio que existen grados diversos en los que los dos tipos existentes en cuanto al estilo de vida se refiere. Pero lo cierto es que el filántropo incrédulo, sin importar cuán justificado sea y lo bien que se vista, pasará a la eternidad separado de Dios, y en el mismo infierno, donde estará el brujo adorador de Satanás y los lacayos de los demonios. En segundo lugar, las tinieblas espirituales no solo son la obra, sino el dominio de Satanás. El incrédulo hace la obra de Satanás porque se encuentra bajo el control de Satanás. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 53 dice: Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no entendéis la mano sobre mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es llamado, y nótese, la potestad de las tinieblas, y es un ciudadano, además, de su feudo. Esa es la razón por la que es tan necio que las personas rechacen las afirmaciones del Evangelio, porque se imaginan que, al aceptarlas, tendrían que renunciar a su libertad y someterse a una obediencia forzada y no deseada a Dios. Una de las mentiras más engañosas y destructivas de Satanás es la idea de que una persona separada de Dios es libre, cuando es todo lo contrario. El incrédulo está totalmente atado y aprisionado por Satanás mediante el pecado. El hombre y la mujer que caído cree que es libre solo porque su carne desea y concuerda en gran medida con lo que Satanás quiere. En cambio, la obediencia del creyente a Dios es el deseo más profundo de su corazón, como dice Romanos capítulo 6 y los versículos 27 al 28. En tercer lugar, las tinieblas espirituales traen el castigo de Dios. Como Pablo acabó de declarar, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, como dice el capítulo 5 y versículo 6 de Efesios. Así que quienes son por naturaleza hijos de la ira, como dice Efesios 2 y versículo 3, también en Romanos capítulo 1 y versículo 18 hallamos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En cuarto lugar, la oscuridad espiritual conduce a un destino último e irreversible de tinieblas eternas. Aquellos que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, bien sean judíos, bien sean gentiles, nos dice la palabra de Dios que serán echados a las tinieblas de afuera, y que allí será el lloro y el crujir de dientes, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 12. Nótese que aquellos que rechazan a Cristo lo hacen porque se sienten a gusto con las tinieblas, y debido a que eligen las tinieblas a cambio de la luz, ellos van a tener tinieblas para siempre en lugar de luz. La eternidad no es más que la cristalización permanente de la decisión que han tomado en sus vidas sobre la tierra. El hecho de que el mundo se encuentra actualmente en un estado de total confusión, injusticia, maldad, corrupción y desesperanza puede ser testificado por cualquier observador sensato, sea creyente o sea incrédulo. Existe una compulsión constante al recurrir al engaño, en recurrir a la mentira, el robo, la inmoralidad, el homicidio y todas las demás formas de maldad. Igualmente obvia es que
la protección del mundo al pecado, existe el hecho ineludible de que en la realidad no puede ser hallada por los hombres donde ellos insisten en buscarla. Sin embargo, cuando la realidad suprema de Dios le es ofrecida en Jesucristo, los hombres dan la espalda porque la realidad de su justicia y bondad también revela la realidad de su propio pecado y también de su maldad. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 19 en adelante: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Es como si una persona estuviese perdida en una mina abandonada. Cuanto más trata de hallar la salida, más incursiona en la mina y se aleja de la superficie. Y es entonces cuando le lleva a un callejón sin salida o a otro túnel. No tiene idea de dónde se encuentra o qué camino le conviene emprender. Además, sus ojos están abiertos todo el tiempo, pero todo lo que puede ver es tinieblas aplastantes. Tras una semana de andar a tientas por los túneles y pasadizos fríos y sucios, por fin la persona se percata de una luz tenue. Con toda la energía que le queda, se aproxima a esa luz y por último encuentra la salida. Pero, no obstante, debido a que la luz es tan brillante y le hiere los ojos, se empieza a preguntar si en realidad está en una situación mejor que la que estaba antes. Recuerda algunas cosas de la vida que le dieron momentos placenteros cuando estaba en oscuridad, al distraer su atención de los problemas en que se encontraba. Y por último, decide volver a la mina y se queda a vivir allí. Esta historia, extraña e improbable, como puede sonarle a cualquiera, pero que sin embargo se repite y constantemente, en ocasiones todos los días, de una manera infinitamente más trágica. Y lo notamos cada vez que las personas ven el Evangelio de luz y vida y le dan la espalda para regresar a la senda vieja de tinieblas y muerte. El segundo verbo del versículo 8 dice sois. También nos dice dos cosas importantes. El tiempo presente indica nuestra nueva condición espiritual, en contraste a lo que éramos antes de confiar en Cristo. Como dice, ahora somos luz en el Señor. Dios es el Padre. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Y Él es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Así como erais, el verbo sois no está modificado con preposiciones. La Biblia habla en algunas ocasiones de los creyentes diciendo que están en la luz o que son la luz, pero aquí se dice que ellos son luz. Gracias a que estamos en el Señor, nosotros que antes fuimos hijos de la oscuridad, ahora somos hijos de luz, y es como tales hijos que debemos también de andar en esta nueva vida en Cristo Jesús. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios es bien clara, ya que el hombre o la mujer espiritualmente solo puede estar de dos maneras, o está en las tinieblas o está en la luz, es decir, o está con Satanás o está con Dios. Como acabo de leer anteriormente en Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amigo y amiga oyente, Jesucristo quiere y puede sacarte ahora mismo de las tinieblas y trasladarte a su luz admirable. Pero para ello, antes es necesario que tú le invites a que venga a tu corazón, ya que Él, el Señor Jesucristo, siempre actúa, es decir, siempre trabaja de dentro de la persona hacia afuera. Por tanto, si tú hasta ahora has sido una vida que ha andado en las tinieblas, es decir, que ha sido el pecado, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo allá donde estás y di: Señor Jesús, reconozco que toda mi vida ha sido una vida de pecado, una vida en la oscuridad. Pero hoy, al escuchar tu palabra, ella me anima a que venga a la luz, a que venga a la auténtica verdad que eres tú, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.